Darío Justosi, gracias por estar. Buenas noches. Dígame, le hago una pregunta. Después de lo que ha pasado en el Frente para la Victoria esta semana, digamos, ¿es el comienzo del fin del liderazgo es implacable de Cristina? Yo creo que es el fin ya había empezado y es una etapa importante. Creo que desde la muerte de Néstor Kirchner en adelante hubo situaciones de crisis, que el rigor en la imposición, en la generación del liderazgo, fue quizá también producto, el reflejo de una debilidad. El Frente para la Victoria entró en crisis y finalmente generó toda una situación de contradicciones. ¿Pero entró en crisis cuándo para usted? Hace 3 años. Básicamente hace 3 años. De hecho, se perdieron 2 elecciones seguidas. 2013, cuando nosotros decidimos, porque necesitaba el sistema político argentino abrir el debate, renovar la política, no hablando de nombres, sino básicamente de métodos, de estilos, de una cuestión de tratar de evitar los sesgos extremos, el amigo-enemigo, porque finalmente esto termina distorsionando todo tipo de discusión. Aparte se vuelve como la Argentina del revés, este es el mundo del revés. Las capas geológicas acumuladas por compromisos políticos y no ganados por ningún concurso, es nuevo esto de que pretendan quedarse en el Estado. ¿Quién paga eso? Déficit fiscal mediante, lo terminan pagando los pobres con inflación, o porque el déficit fiscal se cubre con emisión sucia. O sea, es finalmente como... va a ser difícil, pero hay que hacer un esfuerzo para tratar de salir de todo el disparate que se ha hecho en este último tiempo. Ahora, usted es peronista, no está en el Frente para la Victoria. ¿Cómo imagina que el peronismo se puede rearmar en estas circunstancias? Muchos hacen el símil de lo que pasó en el 83. Yo no sé si hay no, son tal cosas símil, distintas. ¿no? No, son cosas totalmente distintas. Yo no comparto. Creo que el peronismo, creo que lo deseaba y no sé si lo esperaba. Perón creía y quería que la batalla final del peronismo era una batalla cultural y quería impregnar a todo el sistema político argentino. Decía, peronistas somos todos. Por eso que su último discurso y última posición tenía un poco que ver con eso. Yo creo que eso se logró. Hay una cultura política que es el peronismo, que es totalmente distinto al partido justicialista, porque peronismo hay por todos lados. Es como el desarrollismo en materia de política económica. Digamos, ¿quién puede discutir la vocación de progreso, de desarrollo, de generación de puestos de trabajo, de mejor industria, de buena remuneración, de tener competitivos nuestros productos? A ver, esas condiciones en el sistema político hacen que el peronismo ya no se lo puede arrogar nadie. El partido justicialista no representa apenas una minoría de la totalidad del peronismo. Yo creo que en el 83 lo que había era una memoria que convivió con nosotros, una memoria del bipartidismo, que es mediado del siglo pasado, es peronismo versus radicalismo. Entonces parece que de un lado están unos, River, y de otro lado está Boca. Eso se terminó, creo que arrancó un periodo totalmente distinto, esto lo refleja el Congreso en esta oportunidad. Es un periodo más parecido a las democracias, digamos, con la última evolución de las coaliciones, que son todas un poquito más parecidas. Yo digo, el 90% de la dirigencia política que acompañó en los últimos 10 años, sin chistar, aceptó relaciones carnales, privatizaciones salvajes, el indulto en los 90. Digamos, vamos a minorar la marcha, empecemos a buscar y tratar de transitar y hacer un esfuerzo en un camino de madurez de la dirigencia en general, especialmente en la política, y creo que el Parlamento ahora nos da la oportunidad de poder inaugurar, y también al gobierno la oportunidad, y a todos la enorme responsabilidad, de inaugurar un periodo en donde las mayorías van a ser móviles. O sea, la misma mayoría que al gobierno le puede servir para impulsar un determinado proyecto, no le va a servir para otro proyecto. Y eso va a hablar de un enorme ejercicio de madurez política. Nosotros, en este grupo y en este bloque que hemos formado, que lo hacemos en espejo y de ahí nuestra fortaleza, nosotros creemos que trabajar también en combinación... Ustedes son todos peronistas, o por lo menos provienen todos de ahí, ¿no? Y trabajamos en espejo... 7. 8. Y hay 3 que están en el grupo de los 85 que tienen conversación con nosotros, porque todos vemos más o menos lo mismo. La necesidad de que nuestra opinión sirva en un debate maduro de la democracia argentina y que el reflejo esté en la Cámara de Diputados. Nosotros trabajamos en espejo con el bloque federal de la Cámara de Senadores que preside Rodríguez Sá, que son 10 u 11 senadores, donde está Reutemann, de distintos partidos, de distintas provincias.
porque creemos que la agenda parlamentaria también tiene que tener un trabajo minucioso, de revisión, de lo que viene del Ejecutivo, de las distintas fuerzas, porque también ha habido como una proliferación de proyectos, de copias de proyectos, que habla también de una pobreza de la dirigencia política, plagio de proyectos. A ver, bajemos un cambio, demos un gran salto de calidad, y creo que a eso nos está invitando la gente, porque ha puesto todo en una situación de observación. Uh-huh. ¿Ustedes están o estarían dispuestos eventualmente a interactuar con este bloque que ha salido del Frente para la Victoria? Sí, nosotros tenemos diálogo con ellos, como tenemos diálogo con el Frente Renovador, como tenemos diálogo con el resto de los bloques, de los progresistas, con la Margarita Stolbizer, en este primer periodo con el gobierno, ayudar a lograr los que han trazado los principales objetivos, que son objetivos de todos, lo que acaba de decir Pinedo, ¿no? La protección del trabajo, el ingreso popular. Hay distintas recetas, sí es cierto, pero también hay coincidencias. Si uno va a los discursos previos al 2011 y posterior al 2011 de la propia expresidenta de la Nación, son más o menos coincidentes frente a la necesidad de evitar esta economía anti-kirchnerista que generó el propio kirchnerismo, porque el kirchnerismo inicial, si tuviéramos que ponerle un color, el primer periodo fue azul de superávit gemelos, superávit fiscal, superávit comercial, balanza de pagos positiva, un tipo de cambio que si vos haces una proyección sería como hoy estar 1 a 20, 1 a 18, lo que hacía más competitiva la mano de obra nacional, porque eso no solo protege al que vende grano, también al que vende una bicicleta, porque se venden, señores, productos industrializados al exterior. Y si ingresa un producto importado, se encarece si el tipo de cambio es competitivo. En ese momento, pasó con Lavagna y pasó en el primer periodo del kirchnerismo, esa economía era totalmente distinta a la última economía. Déficit fiscal, crónico, con subsidios cruzados, que además genera finalmente presión inflacionaria, porque eso se cubre solo con emisión sucia, se da la maquinita, se genera billete, y ¿quién lo pagan? Los que menos tienen. Así que hay una serie de esfuerzos que tenemos que hacer el conjunto de la dirigencia, y no tenemos que mirar al país pensando todo el tiempo en que la política es lucha por el poder. Es esencialmente la búsqueda del bien común, y más cuando un gobierno acaba de asumir. Dígame, usted el otro día ustedes estuvieron con el presidente. Así es. Si yo le tuviera que pedir, cortito, que hiciera una valoración de los 60 días, ¿qué diría? En una palabra, 2 palabras, 3 palabras. Creo que lo dijo Pinedo. Están esforzándose en encontrar el camino para conseguir los objetivos que se propusieron. Pobreza cero, combatir el narcotráfico, y eso se nota. Paciencia, diría usted. Hay que aprender a tener paciencia. Las democracias maduras del mundo no se han conseguido con niveles de locura e irracionalidad. Con paciencia. Gracias, usted. Gracias. Nosotros ahora vamos a un corte. Cuando volvamos, vamos a estar hablando de inflación,